Cuando el cuerpo del emperador se movió en el ataúd sellado, situado junto al altar de la Catedral de San Remigio, uno de los portadores se desmayó. El sacerdote que sostenía el incensario se volvió y dejó caer el recipiente. El humo se extendió por el suelo y, en un instante, la iglesia se llenó de gritos. Por orden del archicanciller, no se abrió la tapa. Es el juicio de Dios, dijo. Continuaron llevando el ataúd. El emperador Aldebardo IV, que gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico desde 1416, pasó las últimas semanas de su vida en una pequeña sala de piedra de la fortaleza de Brunach, en la frontera con Lorena. Las ventanas estaban tapadas con telas y tablas, por orden suya. Temía las corrientes de aire y las miradas que, según él, lo observaban a través de las contraventanas. Según las cartas de su camarero, a finales de mayo su orina ya era turbia y con sedimentos, su respiración era sibilante y su habla incoherente. Le aparecieron edemas en las piernas y el abdomen, y la piel de los tobillos se ennegreció. El médico de la corte, el maestro Gottfried de Bamberg, escribió en su informe: su abdomen se hinchó como un odre y se oían burbujeos en su interior, como si se estuviera cociendo algo que olía a huevos podridos. El emperador se negaba a comer. Los sirvientes le mezclaban mostaza molida en el caldo para calmar sus gritos, al menos durante media hora. Algunas noches se oían incluso en el patio inferior, según el cocinero de la prisión, crónica de Rodolfo de Feldburg. Aldebardo acusaba a todo el mundo de conspirar contra él, a su hijo, a su confesor, a las esposas de sus hermanos fallecidos. Gritaba que todos se habían metido en su hígado y se lo estaban chupando por dentro. El camarero afirmaba que el emperador intentaba arrancarse las uñas cuando le empezaban los dolores en el costado. Y efectivamente, tras la autopsia se encontraron lechos sangrantes y restos de pus bajo las uñas de ambas manos. El hígado de Aldebardo se estaba descomponiendo. Según el dictamen registrado en el llamado manuscrito de Wenceslao, padecía una forma grave de hidropesía, agravada por una intoxicación prolongada por mercurio y picaduras de parásitos. Esto último, según se indica en el tratado del médico Ulrich Vogel, provocó la descomposición de los tejidos y la putrefacción incluso antes de que cesara el pulso. En el palacio corrían rumores de que el emperador estaba siendo lentamente maldecido por los monjes que había expulsado anteriormente de Metz y que veía el espíritu del obispo ahorcado por orden suya. Según los informes del secretario de la Cancillería secreta, cada mañana el emperador exigía que le trajeran una vela encendida y con un susurro apenas audible enumeraba los nombres de aquellos a quienes había ordenado estrangular, arrojar al río o envenenar. Uno de los sirvientes oyó: no puedo sacarlos, están en la sangre de mis dedos. En la primera semana de junio fueron llamados 3 médicos diferentes. Uno de ellos, un anciano de Estrasburgo, propuso calentar hierro al rojo vivo y cauterizar el vientre para sacar el mal. El segundo, un antiguo boticario del obispo de Worms, le dio una pomada de sebo, cobre y dientes de serpiente. El emperador gritó y se arrancó el vendaje al cabo de unas horas. La piel del pecho se reventó, dejando al descubierto una úlcera en forma de círculo difuso, de la que salía pus y un ligero olor a pescado muerto. Después de esto, no se permitió a nadie más acercarse al cuerpo del emperador, excepto a un eunuco con un cubo de agua. Ninguno de los herederos legítimos tuvo acceso a los aposentos. Las puertas de piedra estaban cerradas con 2 cerrojos. La guardia se cambiaba cada 4 horas. Del patio sacaban recipientes con excrementos que cubrían con tela, según el testimonio de un sirviente de Clemente.
Uno de ellos se volcó accidentalmente y su contenido era casi negro. Para cuando llegaron a la fortaleza, el archicanciller y el obispo de Basilea, Aldebardo ya no era reconocible. Tenía los ojos hundidos, los labios resecos y la lengua agrietada y amoratada como carne hervida, escribe el cronista del monasterio de San Juan. Hacia mediados de junio, el emperador dejó de hablar. Debido a la inflamación de las cuerdas vocales y la infección de la lengua, solo emitía sibilancias y sollozos convulsivos. Le sangraba la nariz a diario. Lo volteaban cada 4 horas, pero las úlceras se infectaban, la ropa se le pegaba al cuerpo y había que cortarla con un cuchillo. La herida del costado se hinchó y se cubrió de una capa gris verdosa que, al tacto, parecía masa fría. Maldición o enfermedad, veneno o castigo divino, pero hacia los 20 días del mes ya se murmuraba abiertamente en el castillo sobre su muerte. No se firmaban documentos, no se estampaban sellos. El Consejo Imperial se reunía en secreto en Coblenza. Por la noche, uno de los guardias informó de que había oído pasos en la puerta del dormitorio del emperador, aunque nadie había entrado allí. El emperador no murió inmediatamente. Luchó, arañaba la cama, aullaba y mordió a uno de los sirvientes hasta dejarle el hueso al descubierto cuando éste intentaba darle una medicina. Solo al amanecer del día 24 dejó de respirar. O, según afirma la crónica tardía, la voz nocturna. Lo silenciaron presionándole una almohada contra la cara para poner fin a su agonía. Inmediatamente comenzaron a preparar su cuerpo para el embalsamamiento, pero cuando le abrieron el abdomen, salieron al menos 2 litros de un líquido negro como la tinta, plagado de gusanos. El sirviente que estaba a la cabecera se desmayó y otro vomitó. El archicanciller ordenó cerrar inmediatamente el cuerpo y sellar el ataúd, sin esperar siquiera a la llegada del capellán. El emperador fue declarado muerto por descomposición interna febril enviada desde arriba. El ataúd con el cuerpo del emperador Aldebardo IV no pudo ser sacado de la fortaleza de Brunach antes del anochecer. Los pasillos de piedra se llenaron del olor a carne en descomposición y sangre derramada. Debido a la rápida descomposición de los restos, el sarcófago no se podía sellar herméticamente. El pus se filtraba por las rendijas y la madera comenzó a deformarse. El olor era tan fuerte que a los soldados que montaban guardia se les entregaron vendas de lino empapadas en vinagre. Según el informe del jefe de la guardia, uno de ellos se quitó la venda y gritó que el emperador aún respiraba dentro de la caja. Al día siguiente, llegaron al castillo los primeros delegados del Consejo de Príncipes, a quienes no se había enviado ni un manifiesto ni un decreto impreso sobre la transferencia del poder. Esto dio lugar a especulaciones sobre si Aldebardo estaba realmente vivo, debido a la ausencia de una exposición pública del cuerpo. Muchos comenzaron a afirmar que lo estaban escondiendo para modificar el testamento o preparar un nuevo orden de sucesión. El conde de Borgoña exigió que se abriera el ataúd en presencia de clérigos, pero se le denegó. El archicanciller respondió: no se puede tocar a quien llevaba la corona de hierro. Su descomposición es obra de Dios, no de los hombres. Mientras tanto, el cuerpo seguía descomponiéndose dentro del sarcófago. 3 días después de la muerte, el fondo del ataúd comenzó a gotear. Se vio obligado a trasladarlo a la sala inferior, cubriendo las paredes con tela negra y cerrando las puertas. El acceso a la habitación fue restringido a 2 eunucos y un monje sanador, que fumigaba la habitación con incienso, según una anotación en el diario del boticario Hans von Nassen. Al atardecer del 40º día,
Las entrañas se derramaron a través de las tablas y los gusanos se esparcieron por el suelo, metiéndose bajo las uñas de los vivos. El archicanciller se vio obligado a recurrir a los médicos de la ciudad. Se llamó al maestro embalsamador más anciano de Basilea. Sin embargo, cuando llegó, el cuerpo ya no se podía tratar. Todos los orificios estaban hinchados, de las cuencas de los ojos salía pus y la piel se desprendía de los omóplatos. Lo único que se pudo hacer fue envolver los restos en varias capas de tela empapada en resina, cubrirlo con pino y cal. Sin embargo, el hedor no desapareció. Cuando sacaron el ataúd de la capilla, el coro debía entonar un canto fúnebre. Pero ese día, 3 cantantes perdieron repentinamente la voz. A 2 les sangró la nariz y el tercero se desmayó. Uno de los novicios del monasterio declaró más tarde durante el interrogatorio que no cantaba por el descanso eterno, sino por la salvación de los vivos. Estos rumores se vieron reforzados por el testimonio de uno de los guardaespaldas, que afirmó haber oído durante la noche ruidos procedentes de la sala donde se encontraba el cadáver y haber percibido un olor a azufre y miel en la puerta. La crisis política se agravaba. El heredero, el príncipe Gerard, se encontraba bajo arresto domiciliario en Aquisgrán tras su fallida intervención contra las reformas del emperador. En su mensaje al arzobispo de Tréveris, escribió: si entierran a mi padre en silencio, es que entierran también la verdad. Copia de esta carta comenzaron a circular entre la nobleza. A los pocos días se reunió un consejo secreto y parte de los príncipes electores decidieron no reconocer el testamento, supuestamente dejado a nombre del bastardo menor Aldebardo, hijo de una concubina marinera. Se produjo un conflicto entre los allegados. El consejero Conrad von Merzbach, antiguo enemigo de la política religiosa del emperador, declaró que éste no era digno ni siquiera de las catacumbas, pues murió con el alma negra y la carne podrida en vida. 2 días después fue encontrado con la garganta cortada en su celda. En el informe de la Guardia Secreta se lee: no hay rastros de lucha. Pero por el suelo se arrastraban gusanos que antes no había en la torre de piedra. La iglesia insistió en que fuera enterrado en la catedral de San Remigio, pero se decidió llevar el ataúd con el cuerpo por la noche, sin revelar la ruta, para evitar la agitación popular. Sin embargo, los rumores se extendieron. En el camino se reunió una multitud a las puertas de Metz y uno de los sirvientes de la carroza gritaba: «Todavía se mueve, quiere salir». El archicanciller ordenó que lo mataran a golpes para que las voces de los muertos no acallaran la voz del poder. El emperador Aldebardo debía descansar en paz en la cripta principal, pero la cripta estaba inundada. Las bóvedas de piedra se habían hundido y el agua de los manantiales subterráneos había inundado los sarcófagos. Desesperados, trasladaron el cuerpo a la sala superior. Allí, 4 días después, ocurrió lo que se describe en los registros más sombríos del monasterio. Durante la liturgia, al entonar bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, la tapa del ataúd se tambaleó y cayó al suelo, y en medio de la oscuridad se oyó un sonido sordo, apenas perceptible, como una respiración, un gemido o un movimiento en el interior. Nadie se acercó. Cuando la tapa del ataúd del emperador Aldebardo IV se derrumbó sobre la losa, el sonido de su caída resonó en la bóveda de la capilla como un trueno. Los sacerdotes que oficiaban la misa de Requiem se quedaron paralizados. Uno de los jóvenes diáconos gritó, pero fue inmediatamente arrastrado detrás de la cortina. Los informes oficiales decían:
Se produjo un desplazamiento accidental de la madera debido a la humedad, pero en cartas privadas interceptadas por la guardia se decía: el ataúd respiraba. Tras el incidente se interrumpió el rito religioso. El archicanciller ordenó trasladar inmediatamente los restos a la cripta de la fortaleza de la Clos, situada en un monasterio en ruinas a las afueras de la ciudad. La salida tuvo lugar en plena noche, bajo la protección de 2 escuadrones de lanceros. El ataúd estaba envuelto en cadenas y encadenado con hierro, a través del cual, según escribieron más tarde los testigos, seguían filtrándose gotas de pus. Los monjes de la Clos se negaron a aceptar el cuerpo, alegando que el difunto no daba descanso a la tierra. La versión oficial, dada a conocer por el archidiácono de Tesalia, decía que la negativa se debía a miedos epidémicos y a la insuficiente ventilación de la cripta. Sin embargo, en los informes del escribano municipal S. Rotter se dice: el cadáver del emperador desprendía calor. Por la noche, alrededor del ataúd se acumulaban ratas, a las que ni siquiera afectaban los granos envenenados. Se sentaban, esperaban, miraban, y solo uno de los sirvientes se atrevió a ahuyentarlas. 2 días después, se ahogó con sangre negra. Al mismo tiempo, se extendió en Aquisgrán la noticia de que el bastardo menor de Aldebardo, Etzel, de 6 años, había sido llevado en secreto a la abadía de San Ruperto y allí coronado en nombre de su padre vivo. La iglesia no confirmó esta información, pero tampoco la desmintió. Los opositores a esta línea en el Consejo comenzaron a preparar la convocatoria urgente de un sínodo de coronación, sin esperar la muerte oficial. Esto provocó una ola de disturbios. La multitud reunida ante el palacio gritaba que un muerto ocupa el trono, mientras los vivos se arrastran hacia la tumba. Mientras tanto, comenzó la descomposición visible de la corona de hierro. Por primera vez en toda la historia de la dinastía, el acero se cubrió de manchas negras. Al intentar quitar la corona de la cabeza del difunto, el hierro rompió la piel y de la coronilla brotó un líquido espeso y verde con un fuerte olor a vinagre. Uno de los sirvientes que tocó la corona murió al tercer día con las encías hinchadas y los párpados inflamados. El monje que ofició el rito de purificación anotó en su diario: el hierro se pudrió junto con la carne. Es una señal. No se puede llevar. El archicanciller volvió a reunir al consejo secreto y se decidió que el cuerpo debía ser enterrado inmediatamente, sin publicidad, sin cantos y sin asistencia. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas exigieron que se respetara al menos el rito formal. Se llegó a un compromiso: clavar el ataúd, envolverlo en 3 capas de seda, fumigarlo con incienso y enterrarlo en las catacumbas bajo el monasterio de Santa Ulrica. Durante el cortejo fúnebre se produjo un nuevo incidente. Uno de los mulos que tiraba del carro con el cuerpo se encabritó repentinamente, se soltó del arnés y entró corriendo en una capilla junto al camino. Los testigos afirmaron que el animal gritaba como un hombre. Este hecho quedó registrado en la crónica del monje Agustín. El animal se enfureció ante la tumba donde habían depositado el alma impura. El entierro se llevó a cabo en silencio, pero incluso después del entierro, un hedor nauseabundo permaneció en las paredes del monasterio. Los sirvientes se quejaban de dolores de cabeza e insomnio, y uno de los superiores huyó de su celda gritando que el difunto lo llamaba por su nombre. Al tercer día, se abrió una grieta en una de las paredes de la cripta desde dentro. Los albañiles que bajaron para repararla descubrieron que las cadenas del ataúd estaban flojas y que faltaba la corona de hierro. Nunca la encontraron.
Según una de las versiones, la corona se rompió y se hundió en la putrefacción del interior. Según otra, la habían quitado mucho antes del entierro y ahora se había perdido, y con ella toda la sucesión del poder. Mientras tanto, el consejo principesco se dividió. Unos insistían en la coronación inmediata del príncipe Gerhard, otros exigían el juicio del archicanciller por violar los cánones funerarios. El pueblo comenzó a inquietarse. Corrían rumores de que el difunto había maldecido la ciudad y que, si no se celebraba la liturgia adecuada, se desataría una plaga en el país. Los sacerdotes se quejaban de que, durante el servicio, las velas se apagaban y las iconos sudaban resina. El cuerpo del emperador Aldebardo IV no se convirtió en un símbolo de grandeza, se convirtió en un símbolo de maldición. Su descomposición continuó incluso después de su muerte, absorbiendo los restos del orden, el poder y el miedo, y cuanto más se descomponía su carne, más se desmoronaba el imperio. Cuando las nubes se acumularon fuera de las ventanas del palacio de San Eligio y la lluvia torrencial golpeaba los tejados de plomo, el cuerpo del emperador, envuelto en un triple sudario de lana húmeda y tela blanqueada, seguía en la sala funeraria inferior, cerrada con llave desde fuera. Las últimas horas estuvieron llenas de un silencio inquietante, solo interrumpido por el hedor que salía de la puerta, que llevaba 2 días sin abrirse. Según el médico de la corte, Jeannette de Tours, la temperatura corporal se mantiene inadmisiblemente alta y los labios se han ennegrecido, pero los dientes castañetean. Ninguno de los allegados se atrevía a entrar. El capellán Bergier escribió en su informe: el emperador estaba muerto, pero seguía haciendo ruido. Al tercer día tras el anuncio oficial de la muerte de Aldebardo IV, se convocó un pequeño concilio para discutir el entierro, pero el sarcófago, hecho de madera de fresno y cubierto con láminas de hierro, comenzó a crujir tan pronto como lo llevaron a la sala principal del templo. El sirviente que tocó la tapa afirmó más tarde que sintió un movimiento en el interior y un golpe, como de un animal. Estas palabras llegaron a oídos del archicanciller y se ordenó clavar la tapa con clavos a través de la tela para no alarmar a los presentes. Esa misma noche se consagró el ataúd, pero durante la ceremonia el incensario se volcó 2 veces y el coro se descompuso. Uno de los jóvenes cantores se desmayó cuando una gran mosca negra cayó sobre su hombro desde la bóveda. Más tarde, se descubrió que durante el embalsamamiento no se habían extraído las vísceras, por lo que el cuerpo se había hinchado y en algunas zonas la piel se había agrietado, dejando salir un líquido similar a la leche agria. En la crónica del monje Aurelio se registra: olía como si se estuviera cociendo gachas en los huesos, pero con podredumbre. El entierro se fijó para la noche, con la esperanza de que la oscuridad ocultara posibles atrocidades. Sin embargo, al trasladar el sarcófago, uno de los portadores, un monje de Orleans, tropezó y el ataúd golpeó un escalón de piedra. En ese momento se oyó un gemido débil pero claro, descrito por un testigo como un gorgoteo que se convirtió en un grito. El público comenzó a dispersarse. El clero temblaba y solo el capitán de la Guardia Real dio la orden de continuar. Sus palabras: aunque esté vivo, ya está muerto, se registrarían más tarde en los archivos como la mayor traición al cuerpo de la corona. El cuerpo fue enterrado en presencia de solo 8 personas. Inmediatamente después de bajarlo a la cripta, comenzaron a colocar piedras sobre el ataúd para que no se abriera. Por el patio corrieron rumores de que una de las hermanas de la misericordia había oído por la noche un grito procedente de debajo de la tierra.
parecido a un susurro en francés antiguo. Las campanas funerarias siguieron sonando durante 3 días, no por orden, sino por orden del diácono de guardia, que aseguraba que el sonido debía cubrir la llamada desde dentro. 4 días después, salió pus de la tumba y la piedra se agrietó. Del suelo de la capilla olía a sal podrida, amoníaco y sangre caliente. Bajaron allí a unos monjes enmascarados, pero 2 de ellos regresaron cubiertos de sarpullido y con la mente confusa. Uno se arrojó al pozo del monasterio gritando que la corona aún brillaba. Al día siguiente comenzó el caos político. 3 personas reclamaron el trono al mismo tiempo: el hijo del primer matrimonio, el hijo de una unión morganática y un sobrino de Borgoña. Comenzaron los disturbios en la ciudad. Se incendiaron 2 monasterios, considerados malditos, y el obispo de Lodève declaró que el Estado ahora pertenece a los muertos. En el archivo del Parlamento se conserva una nota: en el primer día sin Aldebardo no se pronunció ninguna oración en voz alta. Los diplomáticos de Nápoles retiraron sus embajadas y exigieron la exhumación. Los sacerdotes se negaron a celebrar misa hasta que se demostrara que el emperador estaba realmente muerto. El arzobispo de París partió en secreto hacia Aviñón para evitar participar en la disputa sobre la sucesión. El pueblo, privado de un punto de referencia, comenzó a rezar al espíritu del difunto, pidiéndole que no regresara. El final de toda esta historia se encuentra en una nota del monje Ambrose, escrita 2 décadas más tarde. Ya no se buscaron los huesos de Aldebardo, la cripta fue rellenada con plomo y su nombre fue borrado de todas las nuevas crónicas, pero en la pared sur del templo quedó una huella negra, parecida a una mano con 8 dedos. Dicen que estaba vivo cuando cantaba el coro.